Me llamo Grayson McQuaid y tengo 81 años. Nací durante los últimos días de la Gran Depresión y crecí durante los años de la guerra, cuando el racionamiento era una realidad y los vecinos aún dejaban las puertas sin llave. Viví la mayor parte de mi vida en la misma casa a las afueras de Sacramento, una modesta casa de una sola planta, construida en la década de 1950, con linóleo en la cocina, un porche de madera crujiente en la entrada, y el aroma a madreselva que siempre entraba por las ventanas entreabiertas en primavera. Esa casa nunca fue grandiosa, pero era mía y de Nancy, mi esposa. Vivimos allí más de 50 años. Falleció hace 8 años, justo después de cumplir 74 años, y desde entonces no he vuelto a vivir. El silencio en esa casa es ensordecedor. Solía bromear diciendo que podía hablar hasta por los oídos de una estatua, y ahora daría cualquier cosa por oír esa voz resonar en las paredes de la cocina una vez más. Los días desde su muerte se han desdibujado. Café por la mañana, tostadas con demasiada mantequilla, noticias locales a bajo volumen, porque la tele me hiere los oídos. Voy de habitación en habitación, fingiendo ordenar cosas que no se han movido en años. A veces me siento al borde de la cama y pego la cara a su vieja bata, la que usaba cuando hacía jardinería, porque aún huele ligeramente a su piel, incluso después de tanto tiempo. Mi hijo Clayton vive a solo 30 minutos de aquí, pero el año pasado lo vi menos veces que limpiezas dentales. Solía traer a sus nietos cuando eran pequeños, Eli y Katie, llenos de preguntas y siempre tirándome de la manga. Pero ahora son adolescentes. Están absortos en sus teléfonos y con suerte me regalan un emoji de pulgar hacia arriba en mi cumpleaños. A Janine, la esposa de Clayton, nunca le caí bien. Siempre fue educada, pero vi cómo me miraba desde el otro lado de la mesa, como si fuera una reliquia testaruda, una historia de un capítulo que preferiría saltarse. Empeoró después de la muerte de Nancy. Dijeron que me estaba aislando, que no cuidaba mi salud, y quizá fuera cierto. No salía mucho. Me duelen las rodillas. He perdido la audición de un oído y mi equilibrio ya no es el de antes. El invierno pasado me caí un poco en el garaje. No se lo conté a nadie. Me quedé allí tumbado 1 hora mirando las telarañas en la esquina del techo antes de poder incorporarme. Pero estaba bien. No tenía ningún hueso roto. Aún así, las paredes se sentían más pequeñas después de eso. Empecé a temer las noches sobre todo. La casa se enfriaba más que antes y empecé a subir la temperatura del termostato solo para sentir algo. Entonces vino la conversación. Clayton llamó y dijo que él y Janine habían estado pensando. Palabras peligrosas. Debería haberlo sabido. Dijeron que estaban preocupados por mí, que la casa era demasiado para manejarla sola, que tal vez debería considerar venderla y mudarme con ellos por un tiempo, solo hasta que arreglemos las cosas. Pregunté si había espacio, y Clayton dijo: «Bueno, no exactamente dentro de la casa, pero tenemos el cobertizo en la parte de atrás. Está terminado, tiene electricidad y aislamiento. Pondremos un calefactor ahí y podrás tener privacidad». Me reí. Pensé que era una broma. No lo era. Janine incluso me envió fotos del cobertizo. Un mueble de 12 por 12 con una cama plegable
y una mesita de noche que aún tenía herramientas de jardinería apiladas. No quería ir, pero estaba cansada del silencio, de preparar té y tomármelo sola, de olvidar por qué entré en la sala y fingir que lo recordaba. Así que dije que sí. Me dije a mí misma que lo trataría como una pequeña aventura, algo temporal. Vendí la casa. Una pareja joven, con un bebé en camino, la compró. Dijeron que les encantaba el encanto vintage. Empaqué mi ropa, algunas fotos de Nancy, algunos libros y mis medallas de guerra por las que nadie me había preguntado nunca. Y dejé atrás el lugar donde había vivido más de 6 décadas. Fue como dejar mi propia piel. Clayton me ayudó a mudarme, pero no dijo mucho durante el viaje. Solo jugueteaba con la radio y tarareaba canciones country que sabía que odiaba. Cuando llegamos a su entrada, miré la casa que había visitado una docena de veces a lo largo de los años. Parecía la misma que recordaba. Césped impecable, molduras blancas, 2 pisos, una bandera estadounidense sobre el garaje. Pero mi destino no era la casa. Era el cobertizo escondido detrás del jardín. Entré y me invadió un olor a moho y barniz. Lo habían barrido, sí, y metieron una lámpara y una cómoda vieja, pero seguía siendo un cobertizo. Había una ventana en lo alto que dejaba entrar un rayo de luz. Las paredes eran de contrachapado sin pintar. El suelo crujía. Había una alfombra pequeña, pero no disimulaba el frío. Habían dejado un calefactor portátil zumbando en un rincón. Janine lo llamó rústico. Asentí y di las gracias. ¿Qué más podía hacer? Era demasiado mayor para empezar de cero, demasiado mayor para discutir. Esa noche, tumbada en el catre con una sola manta fina, miré al techo y me pregunté si esto sería el fin. Si hubiera vivido todos esos años, trabajado en 2 empleos para pagar la universidad de mi hijo, cuidado de Nancy durante la quimioterapia y enterrado a mi propio hermano sin quejarme, solo para acabar en una caseta de herramientas glorificada, detrás de la casa de otra persona. Hay un cierto tipo de silencio que solo llega cuando te das cuenta de que te has vuelto invisible. No hace ningún ruido, simplemente se instala en tus huesos y se queda ahí. Intenté aprovecharlo al máximo. Limpié la casa, ordené mis libros en la estantería improvisada e incluso puse mi vieja radio transistor en el alféizar. Todas las mañanas cruzaba el patio trasero hasta la casa principal para tomar un café. A veces Janine me dejaba entrar. A veces me lo pasaba en el porche. Clayton salía temprano para trabajar y llegaba tarde. Los niños siempre estaban ocupados. Me ofrecí a ayudar en la casa, cortar el césped, arreglar la puerta chirriante, limpiar las canaletas. Janine sonrió con fuerza y dijo: «Descansa, Grayson, te lo has ganado». Pero el descanso sin propósito no es descanso, es una muerte lenta. Empecé a dar largos paseos por el barrio, aunque mis rodillas me dolían todo el tiempo. Necesitaba recordar cómo se veía el cielo sin el filtro de esa pequeña ventana del cobertizo. A veces me sentaba en la acera durante 20 minutos, simplemente viendo cómo las ardillas se perseguían, o al cartero hacer su ruta. Era lo más parecido a tener compañía que tenía. Pasaron las semanas, luego los meses. El invierno se abalanzó, e incluso con 2 calefactores y mantas, el cobertizo se convertía en un congelador por la noche.
Una mañana, al despertar, encontré escarcha en el interior del cristal. Llamé a la puerta trasera de la casa, con la esperanza de poder darme una ducha caliente. Janine abrió, medio vestida para yoga, y dijo: «Los niños se están preparando para la escuela. ¿Puedes esperar una hora?» Dije que sí. No esperé. En cambio, caminé hasta el centro comunitario. Tenían baños. También tenían un tablón de anuncios, y en ese tablón había un volante. Conozca sus derechos. Seminario sobre Derecho de la Tercera Edad y Propiedad. Gratis. Tomé uno. No sé por qué. Tal vez solo quería sentarme en una habitación donde alguien me mirara y dijera: «Tú importas». Ese volante lo cambiaría todo. Pero en aquel entonces no tenía ni idea. Era solo un anciano en un cobertizo, intentando sentirme menos olvidado. Y todavía diciéndome que tal vez, si tenía suficiente paciencia, alguien recordaría que una vez fui cabeza de familia, una vez padre, una vez esposo, una vez alguien. La mañana en que me di cuenta de que algo había cambiado irreversiblemente no fue particularmente especial. El sol era débil. Apenas proyectaba luz a través de las nubes grises que flotaban bajas sobre Sacramento, como una cortina pesada. Me desperté entumecida tras otra noche sin dormir en el cobertizo, con la espalda dolorida por el colchón barato de la cuna, que se había hundido en el centro, donde siempre parecía hundirme. La calefacción se había apagado en algún momento de la noche, y podía ver mi respiración al incorporarme. Me temblaban ligeramente las manos, no solo por el frío, sino por algo más profundo, algo que había estado creciendo en mí silenciosamente, como una mala hierba en la oscuridad. Me puse mi suéter de lana, el que Nancy me había tejido 20 años atrás, ahora ralo en los codos y deshilachado en el cuello. Todavía olía ligeramente a cedro y a recuerdos. Salí y me detuve, escuchando el familiar susurro de la familia que se movía dentro de la casa principal, pero las ventanas estaban oscuras, ni rastro de movimiento. Miré mi reloj, las 6:47. Demasiado temprano, quizás. Aún así, subí al porche y llamé. No hubo respuesta. Volví a llamar y esperé. Por fin, Janine entreabrió la puerta, con el pelo envuelto en una toalla y la irritación ya en la mirada. «Grayson, es temprano», dijo secamente, como si hubiera entrado en su habitación sin avisar. Me disculpé. Le dije que solo esperaba un café caliente, quizá para entrar en calor un poco. Suspiró y me dijo que esperara en el porche. 5 minutos después, volvió con una taza térmica y una sonrisa gélida. «Aquí tienes», dijo, cerrando la puerta antes de que pudiera responder. Me quedé allí un momento, mirando la puerta cerrada. Luego me di la vuelta y volví lentamente al cobertizo. El café estaba tibio y demasiado dulce. Ese día, algo dentro de mí empezó a calcificarse. No era ira todavía, pero era su inicio, el sedimento de la humillación acumulado durante meses. Más tarde, mientras estaba sentada con una manta sobre los hombros, intentando leer a través de las gafas empañadas, oí voces afuera. No el bullicio habitual de los niños, ni los ladridos del perro del vecino, sino voces mesuradas e intencionadas. Miré por la pequeña ventana lateral del cobertizo y vi a Clayton de pie cerca del patio trasero, hablando con una mujer con un blazer a medida y una carpeta en la mano.
Tenía un portapapeles en la mano y señalaba hacia el patio trasero, hacia donde yo estaba sentada. Al principio, pensé que era un contratista. Tal vez, por fin, planeaban arreglar el cobertizo, añadir aislamiento o una mejor calefacción. Pero entonces dijo algo que me dejó sin aliento. Si planeas poner la casa a la venta en primavera, deberíamos sacar fotos pronto. El mercado está fuerte ahora mismo, y el patio trasero tiene una superficie estupenda. Me aparté de la ventana, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Listar la casa? ¿Qué casa? ¿Su casa? ¿Pero para qué necesitarían las fotos del patio trasero? A menos que... No. Me senté lentamente en el catre, intentando dar sentido a lo que había oído. No fue hasta la cena, cuando me invitaron a entrar, por raro que fuera, que la verdad empezó a desvelarse. Clayton estaba inusualmente alegre. Janine, curiosamente cordial. Habían preparado una cazuela. Me habían servido un plato, sin los comentarios habituales sobre la sal o el azúcar. Charlamos un poco sobre el tiempo y el tráfico. Esperé, sabiendo que algo iba a pasar, y entonces, justo cuando terminaba el último bocado de comida, Clayton se recostó y dijo: «Papá, hemos estado hablando del futuro, a largo plazo, ¿sabes?» Asentí lentamente. El problema es que esta instalación es temporal, y creemos que lo mejor, para todos, es que empecemos a buscar opciones más sostenibles. Quizás un centro. Hay uno a solo 20 minutos con una hermosa sala de recreación y enfermeras de guardia. Tendrías privacidad, una cama calentita y actividades con gente de tu edad. Lo miré fijamente, mordiéndome el interior de la mejilla para no hablar demasiado rápido. ¿Te refieres a una residencia de ancianos? Janine hizo una mueca. Esa palabra está muy anticuada. Es una residencia asistida. Es digna. Dejé el tenedor. ¿Y qué pasa conmigo hasta entonces? Intercambiaron una mirada. Los mantendremos en el cobertizo hasta que haya una vacante. Estamos en lista de espera. No pregunté cuánto tiempo había durado la espera. No pregunté por qué no me habían consultado. En cambio, me puse de pie. Les di las gracias en silencio por la comida y volví a salir. Mi aliento visible en el aire frío de la noche. Al día siguiente, me encontré mirando el folleto que había recogido en el centro comunitario semanas antes. Conozca sus derechos. Derecho de la tercera edad y propiedad. Casi lo tiré, diciéndome que estaba siendo paranoica. Pero algo, en la voz de la agente inmobiliaria, en la forma en que había señalado mi cobertizo como parte de sus metros cuadrados, me carcomía. Tomé un autobús urbano a la dirección que figuraba en el folleto. El bufete estaba escondido entre una lavandería y una tienda de préstamos de día de pago, poco impresionante desde el exterior. Pero dentro conocí a una mujer llamada Cynthia Herrera, una abogada de mirada amable y lengua afilada. Le conté todo. Cómo le había cedido mi antigua casa a Clayton, porque dijo que me ayudaría con los impuestos y el seguro médico. Cómo vivía en el cobertizo. Cómo había oído hablar de vender la propiedad. Me escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. Entonces levantó la vista y dijo algo que lo cambió todo. «¿Sabías que la escritura que firmaste
incluye una cláusula que todavía te incluye como copropietario a través de un usufructo vitalicio. Parpadeé. ¿Un qué? Me explicó que, si bien había cedido la propiedad, la versión específica de la escritura mantenía mi derecho legal a ocuparla, o una parte de ella, hasta mi muerte. Ese derecho tenía valor financiero. En algunos casos, incluso podía reclamar una parte de las ganancias si se vendía la casa. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Por primera vez en meses, sentí que estaba despertando de algo. ¿Puedo vender mi parte? Zrenia, pregunté. Ella asintió. Potencialmente, o podrías impugnar cualquier intento de venta sin tu consentimiento. De cualquier manera, no pueden echarte así como así. No legalmente. Salí de su oficina con una carpeta llena de documentos y una silenciosa y latente sensación de claridad. Pensaban que era débil, desechable. Me veían como una carga a la que había que controlar, no como un hombre al que respetar. Pensaban que podían encerrarme en un cobertizo y fingir que ya no formaba parte del panorama, pero sí formaba parte de él, legal, financiera e históricamente. Esa casa no existiría sin mí. Y ahora tenía un punto de apoyo, una forma de volver a la narrativa. Mientras viajaba en autobús de vuelta a su barrio, miré por la ventana y vi pasar las calles como fotografías antiguas. Aún no estaba seguro de qué haría, pero una cosa sí sabía. No iba a dejar que me enterraran mientras aún respirara. Habían empezado algo, y yo lo terminaría. No dije nada los primeros días después de visitar al abogado. Llevé la carpeta al cobertizo como si fuera una reliquia sagrada. La metí bajo las mantas de mi catre, y cada noche releía los documentos con la linterna, articulando las palabras en silencio como si fueran a desvanecerse en cuanto apartara la mirada. Quería estar seguro de haberlo entendido bien, de no malinterpretar ninguna artimaña legal. Pero la verdad estaba ahí, escrita a la perfección. Aún tenía derechos, y más que eso, tenía influencia. Una parte de mí quería entrar directamente en casa, sostener la carpeta en alto y exigir una explicación. Pero no lo hice. Todavía no. No me interesaba una confrontación para la que no estaba preparado. Necesitaba tiempo y necesitaba claridad. Necesitaba ver de qué eran capaces. Así que esperé. Escuché. Tomaba nota de cada conversación, de cada mirada, de cada puerta que se cerraba demasiado rápido, o de cada momento en que Clayton se detenía a media frase al entrar yo en la habitación, y de Janine, de repente, se ocupaba de los platos cuando me encontraba detrás de ella. Empecé a sentir que mi presencia, incluso en silencio, los inquietaba. Eso, en sí mismo, se convirtió en una especie de poder. Una noche, estaba sentada en el borde del patio trasero, cerca del bebedero para pájaros que había instalado décadas atrás, cuando la propiedad aún me pertenecía. Me gustaba sentarme allí porque era tranquilo y podía oír el viento soplar entre la hierba seca de los campos al otro lado de la cerca. Clayton salió con una cerveza en la mano y se sentó en los escalones del porche, observándome con esa media sonrisa incómoda que esbozaba siempre que no sabía cómo hablarme. Después de unos minutos, dijo: «Papá, el jueves vendrá un tasador. Es solo un trámite preliminar. No te preocupes». Asentí lentamente. «¿Vas a vender la casa?».
Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pareció sorprendido, como si no hubiera esperado que hablara. No, dijo, demasiado rápido. Solo estamos haciendo una idea del mercado. Ya sabes, por si acaso. Es bueno estar preparado. No dije nada. Solo seguí viendo cómo el viento movía las ramas del manzano que Nancy había plantado el año en que nació Ely. Clayton se removió. No significa nada. Es solo que estamos pasando apuros ahora mismo. Tenemos que pagar la matrícula de Ely y la hipoteca nos está matando. Ya sabes cómo es. Asentí de nuevo, y él se relajó, malinterpretando mi silencio como sumisión. Llegó el jueves. El tasador llegó en un sedán negro. Un joven con polo y pantalones caqui que recorrió el perímetro de la casa tomando fotos, tomando notas en una tableta, mirándome de vez en cuando, con esa misma mirada condescendiente a la que me había acostumbrado. Esa mirada que la gente reserva para los mayores. Esa que dice, ¿entiendes siquiera lo que está pasando? No lo saludé. No me moví de mi silla junto al bebedero para pájaros. Quería que me viera. Quería que tuviera que trabajar a mi alrededor, que supiera que yo era parte del paisaje, no un arbusto olvidado que podarían en postproducción. Más tarde, esa noche, Janine se me acercó en el cobertizo, algo que casi nunca hacía. Trajo un plato de sobras y lo dejó en la mesita de noche como si estuviera repartiendo raciones. «Has estado callada últimamente», dijo, intentando sonar despreocupada. «¿Está todo bien?» La miré, notando la tensión en sus ojos, el ligero temblor en sus dedos al colocar el tenedor junto al plato. «Bien», dije, «solo estaba pensando». Forzó una risa. «Eso suena peligroso». No sonreí. Esperó, pero no di más detalles. Finalmente se retiró. No toqué la comida. 2 días después, Ely volvió de la universidad para pasar el fin de semana. Hacía meses que no lo veía. Había crecido, estaba más delgado, y su voz era más grave, pero apenas me miraba. Cuando intenté preguntarle sobre la universidad, me respondió con monosílabos. Cuando le pregunté si aún tocaba la guitarra, dijo, «La verdad es que no», y desapareció en su habitación. Esa noche, lo oí hablando con Janine en la cocina. «¿Por qué sigue aquí?», preguntó, sin molestarse en bajar la voz. «Es raro. Mis amigos preguntan por qué mi abuelo vive en un cobertizo». Janine murmuró algo que no entendí, pero no importó. Ya había oído suficiente. Me senté en la oscuridad, mirando las finas paredes de contrachapado, cuyas vetas reflejaban el resplandor de la calefacción. Recordé cuando Ely tenía 5 años y se subía a mi regazo para ver películas del oeste, preguntándome si alguna vez había montado a caballo. Sí, lo había hecho. Una vez le conté sobre un trabajo de verano en un rancho cuando tenía 16. Me había mirado como si fuera un superhéroe. Ahora solo era algo que justificar. A la mañana siguiente, entré en la cocina sin invitación. Janine estaba en la encimera, tomando café a sorbos, revisando su teléfono. Levantó la vista, sobresaltada. «Buenos días», dije. «¿Tienes un minuto?» Dejó el teléfono lentamente. «Por supuesto». Saqué la carpeta de la oficina del abogado y la puse sobre la mesa.
Me gustaría repasar unos documentos contigo y Clayton. Es sobre la casa. No la abrió. La miró como si fuera una serpiente enroscada para atacar. Pensé que ya lo habíamos hablado todo. Negué con la cabeza. Lo hablaste. Asentí. Eso no es lo mismo. Dudó y luego dijo: Clayton no está en casa ahora mismo. Quizás espera hasta que... No importa, la interrumpí. Puedes decírselo. De todas formas, eres mejor tomando decisiones. Ella no respondió. Me di la vuelta y salí de la casa. Esa noche, Clayton salió al cobertizo, visiblemente agitado. ¿Qué es eso de los documentos legales? ¿Por qué vas a abogados a nuestras espaldas? Lo miré a los ojos, porque necesitaba saber a qué renuncié y a qué no. Todavía tengo derechos, Clayton, y no seré dejado de lado. Se burló. Nadie te está dejando de lado. Estamos tratando de ayudarte. No estás bien, papá. Olvidas cosas. Te caes. Tú. Me caí una vez, dije bruscamente, y he olvidado menos cosas de las que crees. Recuerdo, por ejemplo, cuando tenías 6 años, y te rompiste el brazo al caerte de ese roble en el jardín delantero. Lloraste todo el camino al hospital. Te agarré la mano todo el tiempo. Me rogaste que no te soltara. Apartó la mirada. Ese no es el punto. No, dije en voz baja, pero es el contexto. Se fue enfadado. A la mañana siguiente habían cambiado la cerradura de la puerta del cobertizo. Me enteré al volver de mi paseo y no poder entrar. Llamé a la puerta trasera hasta que Janine abrió. Clayton pensó que sería más seguro. Dijo, con una leve sonrisa: «Te daremos una llave, al final». No respondí. Me di la vuelta y caminé hasta la entrada de la casa. Me senté en la acera y esperé al cartero. Necesitaba enviar una carta certificada. Necesitaba que el siguiente paso fuera mío. Las semanas siguientes fueron una tensa y agotadora confusión, llena de pequeñas victorias y crecientes frustraciones que me roían la determinación como una rata a la hebra suelta de un suéter viejo. Mi carta no había recibido respuesta, pero enviarla me dio una extraña sensación de control, un atisbo de poder en medio de sentirme tan invisible. Pasé los días recorriendo el limitado espacio del cobertizo, estudiando minuciosamente los documentos legales que Cynthia me había enviado, intentando asimilar cada palabra y cada cláusula. Sabía que la lucha sería larga y la oposición formidable, pero algo en mi interior se había reavivado. Una brasa que se negaba a extinguirse con la indiferencia y los portazos. Ya no luchaba solo por una casa. Luchaba por mi dignidad, por el recuerdo de una vida que se negaba a ser borrada por la negligencia. Una tarde, me sobresalté al oír voces furiosas desde el patio trasero. Miré por la estrecha ventana y vi a Clayton y Janine discutiendo acaloradamente, con el rostro enrojecido por la frustración. Clayton sostenía un sobre grueso, de aspecto oficial, con el sello de una oficina del gobierno local. La voz de Janine era cortante, destilando incredulidad. «No pueden hablar en serio. Esto es extorsión». Zrenia Clayton apretó la mandíbula. «No es solo eso. El condado ha marcado la propiedad. Nos están investigando por posible malversación de los fondos de la hipoteca. Esto podría arruinarnos». Me recosté pesadamente. El peso de sus palabras se asentó como una piedra en mi pecho. Por un instante, sentí una punzada de satisfacción. Sus problemas ahora eran míos,
y los míos, suyos. Estábamos unidos en esta maraña de problemas, nos gustara o no. Días después, llegó una carta dirigida a mí, con la insignia oficial de la oficina del tasador del condado. Me temblaban las manos al abrirla, revelando un aviso de una tasación inminente de la propiedad y una advertencia sobre obligaciones financieras pendientes relacionadas con la casa. Ahora estaba claro. Habían intentado ocultar su propiedad bajo una capa de papeleo, pero su castillo de naipes comenzaba a tambalearse. Con la ayuda de Cynthia, comencé a redactar respuestas, a impugnar cargos cuestionables y a reunir pruebas de que la propiedad era, de hecho, de copropiedad, y de que cualquier intento de expulsarme se encontraría con una férrea resistencia. El pequeño centro comunitario donde Cynthia impartía talleres jurídicos gratuitos se convirtió en mi santuario, un lugar donde ya no era solo un anciano en un cobertizo, sino una persona que luchaba contra la injusticia. Una noche, mientras me preparaba para irme después de una sesión, Cynthia me tomó aparte con una mirada seria. «Grayson, he revisado los estados financieros que me trajiste, y son peores de lo que pensábamos. Clayton y Janine podrían haber estado administrando mal sus fondos durante años. Ya no se trata solo de desacuerdos familiares, podría ser un delito». Sentí un nudo en el estómago. Siempre había querido creer que mi hijo era un buen hombre, pero las pruebas se acumulaban como nubarrones en el horizonte. Me pregunté si Nancy lo había previsto, si se había preocupado discretamente tras sus amables sonrisas. Me dolía el corazón con el peso de ese pensamiento. Por aquella misma época, encontré una aliada inesperada en la señora Keller, mi vecina de enfrente. Era una mujer vivaz de unos 70 años, de lengua afilada, pero con un corazón que se traslucía en gestos discretos. Una taza de té en la puerta, una nota para que me avisara cuando me perdía mis paseos matutinos. Una tarde, llamó a la puerta del cobertizo con una cesta de galletas recién horneadas. «Grayson, he visto demasiado para quedarme callada», dijo. «Sé lo que traman Clayton y Janine, y quiero ayudar». Había presenciado reuniones secretas, escuchado llamadas telefónicas en voz baja sobre vender rápido y evadir impuestos. Su testimonio sería crucial más adelante, pero por ahora era un bálsamo para mi espíritu herido saber que no estaba sola. El punto de inflexión llegó cuando descubrí una cadena de correos electrónicos entre Clayton y un agente inmobiliario que confirmaba su plan de poner la propiedad a la venta sin mi consentimiento. Darme cuenta fue como un puñetazo en el estómago. Intentaban excluirme, borrarme de un lugar que era tan mío como suyo. Imprimí los correos y se los llevé a Cynthia. Ella asintió solemnemente. «Esta es una prueba concreta. Podemos usarla en el juicio». Sentí una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Triunfo, porque por fin tenía pruebas irrefutables. Tristeza, porque confirmaba la magnitud de la traición. Una tarde fría, sentada sola en el columpio del porche del cobertizo, miré el cielo sin estrellas y pensé en todos los años que había dedicado a esta familia. Pensé en las cálidas manos de Nancy, en la risa de Eli y Katie de pequeños, en las mañanas de Navidad llenas de esperanza. Ahora, todo eso parecía un eco lejano,
ahogado por la fría realidad de promesas incumplidas y traiciones silenciosas. Sin embargo, en el fondo, una llama tenaz ardía en mi interior. La negativa a ser descartada, la voluntad de reclamar mi lugar. La lucha estaba lejos de terminar, pero estaba lista. No me silenciarían, no me olvidarían. La silenciosa hostilidad que una vez había flotado como una niebla alrededor de la casa se agudizó después de que presenté la evidencia. Ya no era una negligencia pasiva, ni el desprecio condescendiente por las quejas de un anciano. Se convirtió en una tensión lo suficientemente densa como para saborearla. Clayton dejó de hacer contacto visual por completo. Janine, que alguna vez al menos fingió sonreír, ahora me evitaba por completo, pasando a mi lado como si fuera un fantasma al que se negaba a reconocer. Los niños apenas salían. Los únicos sonidos que acompañaban mis días eran el zumbido del calefactor en el cobertizo y el ocasional timbre estridente de las llamadas telefónicas de Janine, que a menudo terminaban con portazos y maldiciones murmuradas. Por la noche, las luces de la casa permanecían encendidas más tarde de lo habitual. Sombras moviéndose detrás de las cortinas corridas, susurros filtrándose por las ventanas agrietadas como humo perdido. Pánico, cálculo, estrategia. Podía presentirlo. Se estaban preparando para algo. Entonces llegó la carta, entregada por mensajería, en un sobre grueso color crema, con membrete formal. Un abogado representaba a Clayton y Janine. Afirmaba que ya no era mentalmente competente, que me ponía en peligro al permanecer en condiciones de vida precarias, que solicitaban mi tutela por mi propia seguridad. Leí la carta 3 veces antes de que mis manos dejaran de temblar lo suficiente como para no soltar el papel. Intentaban declararme incompetente, despojarme de mis derechos, mi voz, mis propiedades. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de borrarme, de control. Querían convertirme legalmente en una persona dependiente, una carga que pudieran acumular. Era un ataque no solo a mi autonomía, sino a la idea misma de que yo importaba. Le llevé la carta a Cynthia. La leyó despacio, apretando la mandíbula con cada línea. Al terminar, me miró con una furia que no le había visto antes. «Esto es repugnante», dijo. «Intentan usar tu edad y tu aislamiento como arma. Pero no vamos a permitirlo». De inmediato contactó con un psiquiatra, un neurólogo y un gerontólogo de confianza. 3 evaluaciones distintas para determinar mi salud mental y cognitiva. Me sometí a cada prueba con estoica determinación, respondiendo a cada pregunta con claridad, describiendo acontecimientos mundiales, recitando nombres y fechas, resolviendo problemas aritméticos mentalmente. Un médico me pidió que recordara 3 objetos tras un breve retraso. Los enumeré y añadí. Y su matrícula es 3UFP726. Pareció sorprendido y luego sonrió. Los informes fueron limpios. Está plenamente competente, decían. No presenta signos de deterioro cognitivo. Los presentamos ante el tribunal como oposición a la solicitud de tutela. Retrasaría cualquier acción que Clayton y Janine hubieran planeado, lo que nos daría tiempo. Pero pronto me di cuenta de que el tiempo era un arma de doble filo.
porque durante esos días de disputas legales y tenso silencio, algo cambió de nuevo. No solo en la forma en que me trataron, sino en lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Una tarde, volví de una cita con el médico y encontré la puerta del cobertizo abierta. La había cerrado con llave antes de irme. Mi pequeña caja de fotografías estaba volcada. El retrato enmarcado de Nancy estaba boca abajo, con el cristal roto. Faltaba mi carpeta de papeles. Corrí a casa y llamé fuerte. Clayton abrió la puerta, con el rostro inexpresivo. «¿Entraste en mi cobertizo?» Serenia pregunté. «¿Qué?» dijo, fingiendo confusión. «Tu cobertizo». «No me mientas», dije, ahora más alto. «¿Dónde están mis papeles?» «No sé de qué hablas, papá. Quizás los perdiste». Lo miré fijamente, su rostro cuidadosamente sereno, y por primera vez lo vi no como mi hijo, sino como algo más. Alguien que había cruzado una línea de la que nunca volvería. Llamé a Cynthia presa del pánico. Me dijo que fuera inmediatamente. Llevé todo lo que pude rescatar y pasé la tarde escaneando todos los documentos restantes, haciendo copias de seguridad en memorias USB y carpetas cifradas en la nube. Cynthia me entregó una copia de reemplazo de todos los archivos legales. «Suponemos que lo intentarán de nuevo», dijo. «De ahora en adelante, guarden los originales fuera de la oficina. Guardaré duplicados en mi oficina. Si algo sucede, tendremos un registro documental». Fue por esas fechas que me llamaron del banco. Se había intentado una transferencia, $25,000 de una antigua cuenta conjunta que había abierto con Clayton cuando él estaba en la universidad. Yo había olvidado que existía. Al parecer, él no. El banco marcó la transacción debido a una solicitud inusual de transferencia al fallecimiento de beneficiarios que se había cambiado sin mi consentimiento. Corrí a la sucursal, confirmé mi identidad y bloqueé el acceso a la cuenta. La cajera, una amable mujer de unos 50 años, se inclinó y susurró: «No es la primera madre a la que le pasa esto». Sus palabras resonaron en mi mente durante días. A la mañana siguiente, el sheriff vino. Un chequeo de bienestar. Recibimos una llamada de su hijo. Dijo que estaba confundido, que no lo habían visto en días. Invité a la gente a entrar al cobertizo. Le enseñé mis identificaciones, los informes médicos en regla, el espacio perfectamente organizado. Asintió con compasión. Recibimos estas llamadas a menudo. «Parece estar bien, señor McQuaid. Disculpe la molestia». Se detuvo en la puerta. «Pero tenga cuidado. Estas cosas a veces se ponen feas. Decir que era feo era quedarse corto». Esa semana, Clayton presentó una orden judicial para congelar toda actividad en la propiedad. Nada de ventas, ni cambios de acceso. Nada sin supervisión judicial. Era una táctica dilatoria, destinada a agotarme. Cynthia contraatacó con una contramoción, exigiendo una fecha de audiencia. Trajo la carpeta llena de documentación. «Tenemos que demostrarle al juez que no solo eres competente, sino que estás en la mira». Le pregunté si funcionaría. Me miró con el rostro firme y cansado. «Tiene que funcionar». Una noche, una agente inmobiliaria me llamó directamente. Una mujer llamada Deirdre. «Señor McQuaid», me dijeron que estaba interesado en vender su parte de la casa,
Quería confirmar si estaba en venta. Me quedé atónita. No la había contactado. Pregunté quién le había dado mi número. Dudó. Su hijo dijo que tenía dificultades para gestionar las comunicaciones, que debería hacerlo a través de él. Pero, legalmente, usted figura en la escritura. Le dije que cancelara todo y me enviara la documentación. Cotejé su nombre con los correos electrónicos que encontré en la carpeta de basura del viejo portátil de Clayton, que había dejado por error en el cobertizo durante una de sus limpiezas simuladas. Se había estado haciendo pasar por mí. Usaba una dirección de correo electrónico diferente. Inventaba conversaciones con agentes e incluso firmaba con mi nombre en los formularios iniciales de interés de venta. Imprimí cada página. Cynthia estaba furiosa. «Esto es una falsificación», dijo. «Lo incluiremos en la próxima moción». Pero el golpe más doloroso no vino de un extraño, ni de un documento, ni de la carta de un abogado. Vino de Ellie. Una tarde entró en el cobertizo, solo, con el rostro demacrado por la tensión. «Abuelo», dijo en voz baja, «¿por qué haces esto?» Le pregunté a qué se refería. «¿Por qué peleas con mamá y papá? Solo intentan ayudarte. Dijeron que ya no sabes lo que está pasando, que te confundes, que estás acumulando dinero y lastimando a la familia». No pude respirar ni un segundo. Mi nieto, mi sangre, me miró no con preocupación, sino con sospecha. Se lo conté todo. Le enseñé los documentos, los expedientes judiciales, los correos electrónicos falsificados. Los miró, asintió, pero su rostro no cambió. «No lo sé», dijo en voz baja. «Solo creo que tal vez sería más fácil si dejas que ellos se encarguen». No dije nada. Se fue. No lo volví a ver en semanas. Llegó el día de la audiencia. Llevaba el traje que Nancy me había confeccionado el año en que renovamos nuestros votos. Ahora me quedaba holgado, mi figura más delgada, mi postura más encorvada. Pero me mantuve erguida. Cynthia habló con calma y fuerza, presentando cada prueba. La jueza, una mujer de cabello canoso y mirada penetrante, escuchaba sin expresión alguna. Clayton y Janine se sentaron 2 filas detrás de nosotros, susurrando a su abogado. Cuando la jueza me preguntó si quería hablar, me puse de pie y solo dije esto: «Puede que sea viejo, pero no me he ido. Construí la vida que ahora intentan vender sin que yo me invadiera. Solo pido que me traten como a un hombre, no como a una propiedad». Se hizo el silencio en la sala. El juez dictaminó que la solicitud de tutela carecía de fundamento y la desestimó con perjuicio. Se levantó la congelación de la propiedad. Salí del juzgado a la brillante luz de la tarde y sentí, por primera vez en meses, que el suelo bajo mis pies volvía a pertenecerme. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Ahora que sabían que no me iría sin hacer nada, esperaba represalias y tenía razón. Al día siguiente recibí una carta de la Asociación de Propietarios. Quejas anónimas sobre ruido, sobre el estado de la propiedad y sobre la ocupación no autorizada de dependencias. Sabía quién las había presentado. Ese mismo día recibí una visita de los servicios de protección infantil. Recibimos un aviso de que podría haber niños en peligro en la propiedad. Me quedé allí, atónito y en silencio. «No hay niños»,
dije. El agente asintió. Eso es lo que supusimos. Disculpen la molestia. Cynthia empezó a presentar denuncias formales por acoso, pero el daño fue psicológico. Empecé a dormir menos. Cada coche que reducía la velocidad cerca de la entrada me hacía un nudo en el estómago. Cada sobre en el buzón me hacía temblar las manos. Y, sin embargo, no me rendí. Me reuní con Verónica, la nueva agente inmobiliaria. Comencé el proceso de tasación de la casa e inicié los trámites para forzar la venta judicial. Pensaron que podrían esperar más que yo, pero subestimaron el tiempo que le queda a un hombre cuando ha sido abandonado. Solo tenía tiempo. Y ahora tenía un propósito. Y apenas estaba empezando. Me desperté la mañana de la audiencia final en una quietud inquietante, de esas que parecen demasiado silenciosas para ser naturales, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Me senté en el borde de la cuna, en el cobertizo, con las manos apretadas, mientras mis pensamientos vagaban entre recuerdos y estrategias. Pensé en la risa de Nancy, cómo llenaba la casa, rebotando en las baldosas de la cocina como una melodía que solo yo debía oír. Pensé en Clayton de niño, cómo se dormía con la cabeza en mi regazo durante las tormentas, confiando en que podía protegerlo de todo, incluso del cielo. Y ahora, aquí estábamos, en guerra por ladrillos y sangre, nombres en escrituras, cifras en cuentas, como si todo lo auténtico se hubiera perdido en el camino. El juez debía resolver la petición para forzar la venta de la casa. Lo habíamos presentado todo. La prueba de mi copropiedad. Los intentos fraudulentos de borrarme de las comunicaciones con los agentes inmobiliarios. Los documentos falsificados. La manipulación de las cuentas conjuntas y el intento fallido de tutela. Verónica también había encontrado un comprador serio, alguien dispuesto a ofrecer el precio de mercado completo en efectivo, sujeto solo al consentimiento unánime o una orden judicial. Cynthia estaba segura. Lo hemos hecho todo bien, dijo. Se han quedado sin escondites. Asentí, no porque estuviera segura, sino porque no quería dejar que el miedo se notara más. Decidí no asistir al juzgado ese día. Ya había estado en esa sala. Ya había mostrado mi cara y mi claridad. Dejé que el papeleo y los hechos hicieran el resto. En cambio, me senté en un pequeño café del centro, el mismo al que Nancy y yo solíamos ir después del servicio dominical. La camarera era nueva, no me conocía, pero aún así me sirvió el café con una sonrisa y me llamó señor. Y durante unos minutos de silencio me permití sentirme normal de nuevo. Apenas había tomado un sorbo cuando sonó mi teléfono. El nombre de Cynthia apareció en la pantalla. Respondí con manos temblorosas. «Hecho», dijo, con la voz ligera de alivio. «El juez aprobó la venta forzosa. Tiene derecho a 1/3 de lo recaudado. Tienen 30 días para desalojar la casa». Exhalé lentamente. «¿Cómo reaccionaron?», Zrenia pregunté. Más o menos como cabría esperar. Indignación, amenazas, una petición de última hora para retrasar la ejecución. Pero el juez no titubeó. Se les acabaron las vías legales, Grayson. Esto se acabó, pero no se había acabado. No en el sentido que ella pretendía. A la tarde siguiente, mientras volvía de la farmacia, una camioneta negra se detuvo junto a mí, con un chirrido. La puerta del copiloto se abrió de golpe y salió Clayton, pálido,
con los ojos inyectados en sangre y la corbata suelta alrededor del cuello. Janine lo siguió, con el pelo encrespado, el maquillaje corrido y las manos temblorosas mientras agarraba el teléfono como un arma. Clayton me enfrentó, con la voz entrecortada. «Estás destrozando nuestras vidas. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho?» No me inmuté. Lo miré como miraría a un desconocido gritando en la calle. Algo distante y distante, antes familiar pero ahora irreconocible. «Destruiste tu propia vida, hijo», dije, en voz baja pero firme. «Simplemente dejé de ayudarte a ocultarlo». Janine dio un paso al frente, con la voz más aguda, más frenética. «Te cuidamos. Vivías en nuestro patio trasero gratis. Te alimentábamos, limpiábamos lo que dejabas, y así es como nos lo pagas». Me reí entonces, no por diversión, sino porque la absoluta absurdidad del asunto me quebró algo por dentro. «Me encerraste en un cobertizo», dije. «Me trataste como a un animal callejero. Me robaste, intentaste borrarme. ¿Y ahora te sorprende que me defendiera?» Se quedaron en silencio. Por un momento, el rostro de Clayton se suavizó, no con remordimiento, sino con cansancio. «Deberías haberlo dejado pasar», dijo. «Podríamos haberlo mantenido en secreto». Retrocedí un paso y levanté la mano para detener la conversación. «Ya terminé», dije. «Tienes 30 días para irte de esa casa. Después, no me importa a dónde vayas». La voz de Janine se quebró al susurrar. «Morirás solo». Me encogí de hombros. A todos nos importa, pero al menos yo moriré libre. No volvieron a intentar contactarme. Los días siguientes estuvieron llenos de logística, papeleo, transacciones bancarias, inspecciones de propiedades. Verónica gestionó el cierre con una eficiencia que rozaba lo quirúrgico. La casa se vendió por poco más de 700,000. Mi parte ascendió a casi 235,000. La transferí a una cuenta aparte, a la que solo yo tenía acceso, con una nueva dirección postal. Usé parte para pagarles generosamente a Cynthia y a Verónica, enviándoles tarjetas de agradecimiento escritas a mano junto con sus cheques. El resto lo mantuve en silencio, intacto como una póliza de seguro final. Me mudé a un apartamento nuevo al otro lado de la ciudad, pequeño, limpio, moderno, con vistas a un lago que me recordaba los veranos de antaño en la Sierra Nevada. Los vecinos eran amables, en su mayoría jubilados como yo, gente que sonreía sin pretensiones. Compré muebles nuevos, sencillos y cómodos. Colgué la foto de Nancy junto a la ventana, donde la luz iluminaba su sonrisa cada mañana. Me enteré por la señora Keller, que seguía en contacto, de que Clayton y Janine se habían mudado a un piso de alquiler, más pequeño que su antigua casa, en un barrio no tan elegante. Eli había vuelto a la universidad, callado y retraído. Katie no había vuelto a casa en verano. Corrían rumores sobre dificultades económicas, sobre préstamos rechazados, sobre servicios sociales que preguntaban por ciertos informes. No pregunté por detalles. No quería venganza. Ya había obtenido algo más poderoso: claridad. La sensación de haber recuperado mi nombre, mi presencia, mi derecho a valerme por mí mismo. Pero el momento que lo hizo todo real
llegó 2 semanas después de la venta de la casa, cuando recibí un pequeño paquete por correo, sin remitente. Dentro había un sobre, y dentro de una nota escrita a mano. Era de Eli. Abuelo, comenzaba. Ya no sé a quién creer, pero he estado pensando mucho en todo lo que dijiste, y lo siento. Debería haber escuchado mejor. Espero que estén bien. Tal vez algún día podamos hablar. Sin firma, sin número. Solo esa silenciosa rama de olivo, extendida sin expectativas. Me senté con esa carta en mis manos durante un largo rato, mirando su letra, preguntándome cuánto dolor tiene que soportar una familia antes de encontrar el camino de regreso a la verdad. Doblé la carta con cuidado y la puse dentro del cajón de mi escritorio, junto a mis medallas de guerra y el relicario de Nancy. No era perdón, todavía no, pero era algo cercano, y por ahora eso era suficiente. Las mañanas en mi nuevo hogar empiezan lentamente, con el suave roce de las pantuflas contra el suelo de madera y el suave burbujeo de la cafetera que llena la cocina de una calidez que el cobertizo nunca conoció. El lago brilla tenuemente a través de la ventana, el agua impasible para el viento, ajena al recuerdo. Me despierto sin alarma. Ya no vivo según los horarios de nadie. No hay puerta a la que llamar. No hay que esperar permiso para entrar. No hay miradas de reojo en las mesas. No hay ceños fruncidos cuidadosamente disimulados tras un tono educado. Mi mundo se ha encogido, sí, pero de la mejor manera posible. Ha vuelto a ser mío. Cada centímetro de este apartamento fue elegido, arreglado, pagado por mí, no prestado ni tolerado, no ofrecido como un favor con falsas excusas. La libertad es simple, limpia y nítida. Descubro que ya no temo al silencio. Antes se sentía como abandono. Ahora se siente como paz. A veces hablo con Nancy por las mañanas, en voz baja, sin esperar respuesta. Solo unas palabras al pasar junto a su foto. Creo que le habría gustado este lugar. La vista, la tranquilidad, el hecho de que haya una segunda habitación por si acaso. No espero visitas, pero de todas formas mantengo la cama hecha. Algunos hábitos se pierden más lentamente que otros. Me costó un poco dejar de temblar las manos cuando llegó el correo. Durante semanas después del fallo judicial, me preparé para las represalias cada vez que oía el golpe de los sobres contra el suelo, pero dejaron de llegar. Se acabaron las quejas falsas, las amenazas legales, las ofertas disfrazadas de ramas de olivo. Clayton y Janine desaparecieron en sus propias consecuencias. Su silencio no era paz, sino distancia, y la distancia bastaba. Volví a tener noticias de la señora. Keller, la semana pasada, me dijo que habían incumplido un préstamo y que estaban considerando la bancarrota. Le di las gracias y le pedí que no volviera a mencionarlos. Esa parte de la historia está cerrada. No tengo ganas de que sufran. La justicia, una vez impartida, no debe revivirse como una comida recalentada demasiadas veces. Hay finales que es mejor dejar quietos. El complejo de apartamentos organiza una comida mensual. En su mayoría, jubilados con historias que contar y tiempo para contarlas. Al principio, dudé en asistir. Pensé que no tenía nada más que compartir, que el óxido en mi voz me marcaría como un producto dañado. Pero fui,
y traje un pastel de melocotón de una receta que Nancy había garabateado en una tarjeta vieja. Desapareció enseguida. Una mujer llamada Loretta me preguntó si jugaba al cribbage. Un hombre llamado Harold dijo que había estado en la marina y me preguntó si alguna vez serví. Asentí y le dije que sí, y por primera vez en lo que parecían años, conté mi historia sin amargura. No la historia del cobertizo, ni del juicio, ni de la traición, sino la anterior. La historia de un chico que formó una familia, que se enamoró, que crió a un hijo, pagó sus cuentas, luchó en una guerra y cultivó tomates en el jardín. Me sentí bien al ser escuchado no como un demandante o un problema, sino como persona. Anoche me senté en mi pequeño balcón con una copa de brandy y releí la carta de Ellie. Todavía no sé qué haré al respecto. No le he contestado. Puede que nunca, o tal vez lo haga algún día, cuando la tierra se sienta lo suficientemente blanda como para que crezca algo nuevo. Sé que el daño deja raíces más profundas de lo que a nadie le gusta admitir, y que el amor verdadero, necesita más que tiempo, necesita verdad. Ya no estoy enojado, no realmente. Lo que estoy es despierto, presente. Un hombre en plena posesión de sus días. Preparo mi propio desayuno. Fijo mi propia hora de dormir. Abro las persianas cuando quiero ver la luz y las cierro cuando no. Y a veces, cuando el viento es suave y la luz se curva justo a través del cristal, juro que puedo oír reír a Nancy. No es un recuerdo exactamente. Es algo más cercano, un recordatorio de que viví, de que todavía lo hago.